El secreto es un libro de Rhonda Byrne que explora la ley de la atracción, un concepto que fue inicialmente desarrollado por William Walker Atkinson, uno de los primeros en el movimiento conocido como New Thought. El libro, lanzado en 2006 tras la película del mismo nombre, ganó gran popularidad y se convirtió en un éxito de ventas, especialmente después de ser mencionado en el programa de Oprah Winfrey. La obra también generó notoriedad y críticas, especialmente por su énfasis en que el pensamiento positivo y una actitud optimista podían influir en la vida real. Aunque no hay evidencia científica que respalde que el pensamiento positivo, por sí solo, puede alterar la realidad, los psicólogos reconocen su valor cuando se combina con acciones concretas para alcanzar un objetivo. Rhonda Byrne continuó con su serie escribiendo El Poder, publicado el 17 de agosto de 2010, inspirado en las numerosas consultas de los lectores de su primer libro. En 2012, lanzó La Magia, donde promueve el agradecimiento como una herramienta clave en la aplicación de la ley de la atracción. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy recorremos el camino de la ley de la atracción, cómo la mente crea y destruye, cómo la mente desea lo que quiere. ¿Crees que la suerte existe o que tú mismo creas tu propia fortuna? Acompáñanos para descubrir el misterio del secreto. ¿Cómo ha influido el secreto en la expansión y popularidad de los movimientos de autoayuda y pensamiento positivo, y de qué manera estos han adoptado y adaptado los principios de la ley de la atracción en sus enseñanzas? El secreto ha tenido un impacto significativo en los movimientos de autoayuda y pensamiento positivo, revitalizando y popularizando la idea de que nuestros pensamientos pueden dar forma a nuestra realidad. Estos movimientos han adoptado la ley de la atracción como un principio central, integrándolo en sus enseñanzas y programas para guiar a las personas hacia una vida más plena y exitosa. Sin embargo, estas supuestas autoayudas y pensamientos positivos realmente ayudan a una persona a alcanzar sus metas, proyectos y sueños. Muchos consideran que el secreto ofrece una perspectiva optimista, motivando a las personas a tomar control de sus vidas y a creer en sí mismas. Otros argumentan que simplifica en exceso conceptos complejos y que puede llevar a falsas expectativas o incluso a culpar a las personas por sus problemas. ¿Es el secreto real? Algunos estudios sugieren que la visualización y la gratitud pueden tener beneficios psicológicos, como reducir el estrés y aumentar la felicidad. Sí, el secreto nos invita a creer que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, donde trazas la línea entre la manifestación positiva y la responsabilidad individual ante tus acciones y decisiones. Es posible que, al enfocarnos únicamente en lo positivo, estemos negando aspectos importantes de la vida que requieren atención y solución. El secreto nos invita a cultivar una mentalidad positiva y a creer en el poder de nuestros pensamientos. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio entre la manifestación y la acción. Es decir, podemos visualizar el éxito y la abundancia, pero si no tomamos las medidas necesarias para alcanzar nuestras metas, es poco probable que se materialicen. La clave está en combinar la manifestación positiva con la acción concreta. Al visualizar nuestros objetivos y sentir gratitud por ellos, estamos creando una energía que nos impulsa a trabajar hacia ellos. Pero al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que el éxito requiere esfuerzo, disciplina y, a veces, enfrentar desafíos. Existen muchas teorías y perspectivas sobre este tema, y cada persona debe encontrar su propia comprensión. En algunos movimientos de autoayuda y pensamiento positivo, se integran ideas y conceptos del psicoanálisis, creando una combinación de enfoques. A continuación, te presentamos una breve investigación que hemos realizado sobre esta fusión de ideas y conceptos. Inconsciente colectivo y ley de atracción. Carl Jung desarrolló la idea del inconsciente colectivo para explicar cómo ciertos símbolos, arquetipos y patrones de pensamiento son compartidos por toda la humanidad. Según Jung, estos elementos influyen en nuestra psique a un nivel profundo, dando forma a nuestras percepciones, comportamientos
y respuestas emocionales. El inconsciente colectivo no solo es una fuente de mitos y símbolos, sino que también puede influir en la forma en que interpretamos y respondemos a la realidad. Por otro lado, la ley de atracción, popularizada por el libro y la película El Secreto, sostiene que los pensamientos y emociones que mantenemos en nuestra mente tienen un impacto directo en la realidad que experimentamos. Según esta ley, pensar de manera positiva y visualizar lo que deseamos atraerá esas cosas a nuestra vida, mientras que los pensamientos negativos atraerán resultados indeseados. Posibles conexiones. Influencia del pensamiento en la realidad. Tanto el inconsciente colectivo como la ley de atracción sugieren que nuestras mentes tienen un poder significativo sobre la realidad. En el caso de la ley de atracción, este poder se ejerce de manera consciente, mientras que el inconsciente colectivo opera a un nivel más profundo y menos consciente. Arquetipos y creencias universales. Los arquetipos del inconsciente colectivo pueden influir en las creencias universales sobre el poder del pensamiento positivo, la manifestación y la atracción. Por ejemplo, la figura del mago o el sabio en el inconsciente colectivo puede representar la capacidad de transformar la realidad a través del conocimiento o el poder mental, lo cual se relaciona con la idea de que podemos atraer lo que deseamos a través de nuestros pensamientos. La proyección de arquetipos. Jung explicó que a menudo proyectamos aspectos de nuestro inconsciente colectivo en el mundo exterior, lo que puede influir en cómo percibimos y creamos nuestra realidad. De manera similar, la ley de atracción sostiene que nuestras expectativas y creencias, proyecciones mentales, determinan lo que atraemos a nuestras vidas. Creencias culturales compartidas. La ley de atracción se ha convertido en un fenómeno cultural en parte porque resuena con arquetipos y creencias profundas que son parte del inconsciente colectivo. La idea de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad puede ser vista como una expresión moderna de antiguas creencias y mitos sobre el poder de la mente, la magia o la oración. Aquí tienes 10 ejercicios para la manifestación personalizada que pueden ayudarte a alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus objetivos y deseos. 1. Visualización creativa. Dedica unos minutos al día a visualizar tus metas como si ya se hubieran cumplido. Imagina los detalles específicos, cómo te sientes, qué ves, oyes y experimentas. Cuanto más vívida sea la visualización, más efectiva puede ser. 2. Declaraciones de afirmación. Crea afirmaciones positivas relacionadas con tus objetivos y repítelas diariamente. Asegúrate de que sean en tiempo presente y estén formuladas de manera positiva, como, estoy logrando mis objetivos con éxito. 3. Diario de manifestación. Escribe en un diario tus metas y deseos como si ya se hubieran realizado. Describe en detalle cómo se siente haber alcanzado estos objetivos. Revisa y actualiza tu diario regularmente. 4. Tablero de visión. Crea un tablero de visión con imágenes, palabras y símbolos que representen tus metas. Coloca el tablero en un lugar visible para mantener tus objetivos presentes en tu mente. 5. Meditación guiada. Practica la meditación guiada enfocada en la manifestación. Busca meditaciones que te ayuden a conectar con tus deseos y visualizar el éxito, o crea tus propias meditaciones personalizadas. 6. Gratitud diaria. Lleva un diario de gratitud donde anotes las cosas por las que estás agradecido cada día. Esta práctica ayuda a mantener una mentalidad positiva y a traer más cosas buenas a tu vida. 7. Tareas de acción inspirada. Identifica y realiza pequeñas acciones que te acerquen a tus metas. Estas acciones no tienen que ser grandes, pero deben estar alineadas con tus deseos y ser coherentes con tu visión. 8. Revisión de creencias. Examina tus creencias y pensamientos limitantes que podrían estar bloqueando tu manifestación. Trabaja en reemplazarlos con creencias que te apoyen y te impulsen hacia tus objetivos.
9. Rituales de manifestación. Desarrolla rituales personales que te ayuden a centrarte en tus deseos, como encender una vela mientras piensas en tus objetivos o hacer una ceremonia de afirmación mensual. 10. Conexión con tu propósito. Reflexiona sobre tu propósito personal y cómo tus metas están alineadas con él. Asegúrate de que tus objetivos resuenen con tus valores y tu visión a largo plazo. Recuerda que esto es solo un ejemplo, no todo se debe seguir al pie de la letra, puedes cambiar algunos de los ejercicios, cada persona debe manejar su libre albedrío para su propio beneficio. Nadie tiene la verdad absoluta y nadie puede hacerte cambiar tus pensamientos, tus creencias y tus objetivos de vida. Cada uno de nosotros estamos en un aprendizaje para seguir avanzando. Sin embargo, es crucial recordar que, aunque el pensamiento positivo y la visualización pueden tener beneficios psicológicos, no pueden sustituir la necesidad de acción concreta y responsabilidad personal. La realidad externa, así como nuestras acciones y decisiones, también juegan un papel fundamental en el logro de nuestros objetivos. El equilibrio entre la manifestación positiva y el esfuerzo real es esencial para alcanzar un éxito genuino. ¿Cómo puedes equilibrar el pensamiento positivo con la acción concreta en tu vida diaria para alcanzar tus metas de manera efectiva? Reflexiona sobre cómo combinar la visualización y la gratitud con pasos prácticos y tangibles hacia tus objetivos. Es posible que el énfasis en el pensamiento positivo pueda llevarte a ignorar o evitar aspectos importantes de tu vida que requieren atención y solución. Examina si el enfoque en lo positivo podría estar afectando tu capacidad para enfrentar y resolver problemas reales que necesitan tu atención. Hemos llegado al final del video, esperamos que te haya sido útil. Gracias por llegar hasta el final. Nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. No olvides darle un me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos mucho tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.